evaluación de la función renal se requiere un elemento clave que es la trazabilidad de la calibración. Es decir, que el resultado que el laboratorio emite en la determinación de creatinina tenga lo que se denomina trazabilidad, es una comparación continua con estándares de calidad superior. Este esfuerzo que se propone a nivel internacional, que se dispersa, que se distribuye en todo el mundo de los laboratorios a través de la industria de diagnóstico in vitro, requiere esfuerzos de todos los sectores. Y en eso, hasta aquí estamos totalmente convencidos que esa es la realidad, así que tenemos que trabajar todos los sectores involucrados en este proyecto. El logro de la trazabilidad de la medición de la creatinina se propone a través del método de diagnóstico in vitro como un método muy eficiente, en lugar de hacerlo a través del laboratorio por laboratorio. Y esto, como muchas de las recomendaciones internacionales, tienen que ser analizadas en el contexto de nuestra realidad y ver en qué medida esas recomendaciones se ajustan a la realidad nuestra. Nos ha pasado con otras recomendaciones o estándares internacionales de acreditación, donde están pensados en un entorno, en sociedades que tienen otro nivel económico, otro desarrollo económico y otro tipo de laboratorios, y acá ocurre lo mismo. Si ustedes leen esta recomendación, en una parte del texto dice aquellos laboratorios que no pueden utilizar los servicios que provee la industria de in vitro deberán procurar por sí solos la trazabilidad. Eso es decir que no lo van a poder hacer, es exactamente lo mismo. Desde el punto de vista de las determinaciones, que se aplican a todas las determinaciones de química clínica, el resultado que nosotros emitimos tiene dos componentes. Un componente denominado veracidad, que es relacionado con el error sistemático de la determinación. Eso es un error sistemático, recuerden que es un error que tiene una magnitud y un sentido definido, o sea que todas las muestras tienen el mismo efecto. Y un componente de imprecisión o precisión, que es la variabilidad natural de cualquier proceso de medición que no tiene un sentido determinado y tiene una magnitud que la puede medir. Estas dos componentes de la determinación generan lo que se llama el error total de la determinación o exactitud de la determinación. ¿Cuál es la diferencia entre lo que uno informa al paciente y el verdadero valor que tiene ese paciente del analítico médico? Lo que sigue de la charla y todo lo que vamos a enfocar a través de este proyecto es minimizar esto a través de una calibración correcta y en el laboratorio disminuir este componente que es típico de cómo está implementado el procedimiento en el laboratorio, que es la precisión. Si nosotros logramos controlar estos dos factores, vamos a tener la calidad analítica necesaria para que cuando se aplique el estudio de la infección glomerular, ese valor sea confiable y se ajuste a los requisitos. Pero nada más que para mostrarlo, esta es la cadena de trazabilidad, acá está el resultado que nosotros entregamos al paciente, allá arriba están los más altos estándares de calidad internacional, lo generan las conferencias internacionales de tecnología, etcétera, etcétera. Y en el medio hay una franja que es la industria de nuestro in vitro, que toma de este nivel superior, toma los estándares, calibra con esos estándares su calibrador maestro de producción, que en definitiva va a ser entregado al laboratorio a través de un juego de reactivos, que son los que utilizamos en la comunidad. Y si este laboratorio transfiere o ejecuta este procedimiento tal cual indica el fabricante, el resultado se va a ver beneficiado de esta comparación con los estándares internacionales. Este es el fundamento de establecer la trazabilidad de resultados. Porque si todos utilizamos este sistema, entonces todos estos resultados, independientemente de su valor, tendrán una relación con los sistemas de referencia internacional. El problema, acá empezamos con los problemas de adaptación.
este esquema, en este proceso de fabricación, el fabricante toma un estándar de referencia que no se puede aplicar a un método de rutina, por las características que tiene, y lo adapta a su proceso de producción y le va transfiriendo al valor del calibrador a través de un proceso determinado. Ese proceso, vamos a ver más adelante, tiene características especiales porque ese calibrador que nos entrega al laboratorio tiene un proceso, es un suero liofilizado con agregados, con componentes que le cambian la reactividad. Entonces el fabricante tiene que estudiar ese cambio de reactividad y ajustar el valor de calibración para que cuando analicemos una muestra del paciente se establezca. Ese proceso es lo que se llama estudiar la conmutabilidad, ya lo voy a explicar más brevemente, pero lo que quiero mostrarles es que esto se cumple cuando uno utiliza el sistema producido por el fabricante en su conjunto, es decir, el instrumento, los reactivos y los calibradores. Todo ese conjunto que es el sistema analítico es calibrado o sintonizado por el fabricante. Entonces, si uno utiliza el sistema para el cual lo provee el fabricante, vamos a tener los resultados deseados. Estos sistemas se llaman sistemas analíticos homogéneos, que son los que provee un solo fabricante. Porque acá en el país tenemos fabricantes que entregan el aparato, el instrumento y el calibrador, pero no están sintonizados. Son parte de un sistema que les falta la puntada final. Entonces, todos estos elementos provistos por un mismo fabricante con estudio de conmutabilidad. Lo que no está contemplado en la recomendación es la media muestra, donde la mayoría de los laboratorios, dentro de nuestro programa que tenemos 3.200 laboratorios inscritos, más del 70% tienen sistemas analíticos heterogéneos. Esto quiere decir que reactivos, calibrador, instrumentos de distintos fabricantes, que también se da, si el bioquímico elige, compra su aparato, su reactivo y su calibrador, o provisto por un mismo fabricante pero sin este estudio. Es improbable que esta situación cambie en el país, porque ustedes saben, cuando uno dice sistema analítico homogéneo, estamos hablando de equipos de Roche, de Siemens, de Abbott, es decir, todas esas grandes marcas internacionales que no solamente están fuera del alcance económico de muchos laboratorios, sino que tampoco se ajustan al modelo de laboratorio que tenemos en el país, que son miles de laboratorios dispersos por todo el país, ¿cierto? De una demanda que tampoco se justifica tener un sistema de esa naturaleza. Entonces, es improbable que esto vaya a cambiar en el futuro, en el corto y mediano plazo, por estas razones. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema de acomodarnos a una recomendación internacional teniendo estos problemas de por medio? Porque la recomendación inicial es, bueno, usen estos sistemas homogéneos y está todo arreglado. La conmutabilidad, que es lo que yo les mencionaba recién, es la propiedad que tiene un material de control de comportarse como si fuera un suero de paciente. Repito, esos sueros calibradores tienen componentes exógenos, estabilizadores, activadores, antibióticos, etcétera, etcétera, que lo transforman en una muestra distinta. Y eso reacciona, y es impredecible, y este es uno de los grandes problemas, es impredecible, es una determinada combinación de reactivos, instrumentos y calibrador, funcionan bien o no. Uno tiene que probarlo. Lo ideal es que esos calibradores se comporten como las muestras de los pacientes. Esto es un esquema muy sencillo y rápido de lo que ocurre en una fábrica de calibradores. Se toman los materiales básicos, que son suero o plasma, se transforman en suero, se someten a agregados a procesos físico-químicos, filtración, ultracentrifugación, etc., agregado de componentes exógenos, homogenización, luego congelado o liofilizado. Finalmente se obtiene un producto con una reactividad, una matriz cambiada, es distinta, y en muchas ocasiones reacciona distinto. Por eso el fabricante
tiene que estudiar este producto con sistemas de referencia, que ahora lo voy a mostrar rápidamente en qué consiste, y cuando encuentra esa diferencia de reactividad, tiene que ajustar el valor de calibrador, que es lo que uno toma para calibrar, para que cuando se someta a una muestra de paciente, esa diferencia de comportamiento del calibrador no afecte el resultado final. Bueno, simplemente era lo que ya lo dije, el efecto matriz es impredecible y depende muchas veces de varios factores. Acá en la guía de la NSSLS, bueno, ya ahora se llama CLSI, que son los estándares internacionales más conocidos, donde hay un protocolo para precisamente evaluar la presencia de efecto matriz en un determinado producto. Básicamente es esto, no se ve bien por los colores de pantalla, pero para probar si hay efecto matriz en un material, un calibrador o un control, se analizan 20 o 30 muestras de pacientes cubriendo un rango analítico y junto con esas muestras de pacientes los controles o los calibradores. Si esos materiales se muestran como muestras de pacientes, los valores con respecto a los valores de referencia, los valores agregados por el sistema analítico van a estar dentro de la banda de confiabilidad de la regresión lineal. Si no es así, como en este caso, por ejemplo, este material que tiene un valor de referencia determinado, con el método de rutina da un valor que en vez de estar dentro de lo que reaccionaría un paciente con esa concentración, le da un valor distinto. Entonces, cuando el fabricante encuentra este problema, mide esta distancia y le ajusta el valor de calibrador. La presencia del efecto matriz tiene varios componentes, desde el diseño del instrumento hasta la formulación del reactivo y los procesos sustitutivos. Este es un ejemplo, que no es para tetrina, pues es una transparencia vieja, pero fíjense, si ustedes toman aquellos que han utilizado Roche o han utilizado el calibrador Roche, van a ver que en su plantilla de valores de calibración tiene un valor de calibrador para cada instrumento. Es decir, es el mismo reactivo, pero puede ser un Cobas o puede ser un Hitachi. Y ustedes ven que para el Hitachi el valor de calibración es de 157 y para el Cobas es de 160. Son los mismos reactivos, distintos aparatos y distintos valores de calibrador. Estos valores son los que el fabricante ajusta. Entonces, en el caso si uno utiliza sistemas Hitachi y utiliza este valor de calibrador, por error, va a introducir un error sistemático de casi el 2% en la determinación. ¿No es cierto? Cuando no se tienen estos estudios, ustedes pueden tener un calibrador de Wiener o de Biosystems o de cualquier otra empresa que no tiene estos estudios hechos, el valor de calibrador en el sistema particular que tiene cada laboratorio tiene un valor impredecible que no se sabe, y eso es lo que uno tiene que controlar. Bueno, esto se cae de maduro, pero siempre hay que tenerlo presente. O sea que independientemente de las recomendaciones, independientemente de la estructura de los laboratorios, todo esto forma parte de un sistema de salud y los laboratorios tenemos que funcionar acorde a las necesidades. Por lo tanto, debemos encarar el problema desde el punto de vista nuestro con un mismo concepto. Este es un ciclo que nosotros lo usamos mucho y que son los tres pasos importantes en la calidad analítica de los laboratorios clínicos. El primer paso es establecer los requisitos de la calidad que hay que cumplir. Es decir, hay que tener una meta, tanto para el error sistemático como para el error aleatorio. Luego que esto se establece, que es un paso rápido, generalmente hoy en día se utiliza en base a la variabilidad biológica, viene el paso más complicado, que es el que va a ser objeto del trabajo que vamos a hacer en este proyecto, que es crear la calidad. Esto implica validar primero la plataforma instrumental para tener la certeza de que el instrumental que estamos utilizando cumple con los requisitos necesarios, y sobre esa plataforma instrumental hay que luego validar, verificar los procedimientos tal cual están siendo ejecutados en el laboratorio. Acá es en esta fase donde hay que hacer todo el esfuerzo, porque muchas veces hay que cambiar reactivos, ajustar una pipeta, cambiar una lámpara, etcétera, etcétera.
pero es el paso crucial, porque acá es donde uno tiene que, desde el punto de vista analítico, volcar la experiencia que uno tiene. Y una vez que se obtiene esta calidad, viene el paso final, que es el mantenimiento de esa calidad obtenida. Este paso que es tan complicado y tan fuerte, que lleva tanto trabajo, no es conseguible que uno lo tenga presente como hay que hacerlo en forma repetitiva, sino que una vez que se logra, se controla con las herramientas, el control de calidad interna y la evaluación externa de la calidad. Con esos elementos uno puede garantizar en todo momento que esa calidad analítica lograda se mantiene. En el caso de la recomendación que yo les mencionaba en esta publicación, van a encontrar este gráfico que es bastante difícil de entender, en el sentido de que debajo la combinación de la desviación estándar, o sea, el error aleatorio y el error sistemático combinados, mientras la combinación esté debajo de esta curva, la calidad analítica cumpliría con el requisito. Nosotros hemos cambiado esto y trabajamos hemos graficado para distintos grupos etarios los valores de la velocidad de filtración glomerular en función de la creatinina, que saben son curvas históricas equiláteras, y si uno toma el valor que tendría que tener, por ejemplo, tengas un paciente de 70 años, con 1,26 de creatinina tendría una velocidad de filtración glomerular de 60 mililitros por minuto por un litro cuadrado. La recomendación dice que la calidad analítica de la creatinina tiene que ser tal de que no modifique en más o menos el 10% la estimación de la velocidad de filtración glomerular. Estos serían estos límites para este caso, para este paciente. O sea que para una creatinina de 1,26 uno podría tener entre 1,16 y 1,36, creo que no lo veo bien. Pero digamos, acá están hechos los números. En general está, como es una curva equilátera, no son simétricos los lados, pero más o menos de un lado es menos 8% y el de otro lado es 9,5%. Es decir, podemos hablar de un 10% de error en la determinación de la calidad analítica de la creatinina, lo cual se transmitiría a la velocidad, al cálculo de la velocidad de filtración glomerular. Si uno toma calcula en base a la variabilidad biológica, de saber que se tienen tres escalas: escala óptima, deseable y la mínima, para el error aleatorio, sistemático y total, en función de la base de datos que está disponible en Internet, en que ustedes pueden acceder y ver cuáles son los componentes de la variabilidad biológica y hacer los cálculos. El nivel deseable exigiría un error total del 7%, pero esto nos lleva a un error aleatorio no mayor al 2,2%, o sea, un coeficiente de variación en el laboratorio de no más del 2,2%. Aquellos que trabajan y tienen control de calidad saben lo que cuesta tener este coeficiente de variación, y un error sistemático de no mayor al 3,4%, por encima por debajo. Y el nivel de calidad mínimo sería que tendría un 10% de error total en base a un 3,2% de error aleatorio y 5,1% de error sistemático. O sea que, en principio, esta sería la meta a lograr. Eventualmente puede uno exigir más el sistema y pasar al nivel deseable, pero en este nivel de calidad analítica uno ya cumpliría con lo necesario. ¿Qué pasa en el país? Acá, no hay, pero digamos, no hay una gran variación. Acá tenemos los gráficos de caja para 2.200 laboratorios en función del método utilizado. Este es el método de café del punto final, el café cinético. El café cinético es el método que se ha utilizado para desarrollar la ecuación MDRD, que se mencionó hoy. El método enzimático y el método de café de punto final directo. Si ustedes ven allá en esta tabla, acá tienen el valor dado por el método de referencia, que ahora les voy a mostrar, y ustedes ven acá los distintos métodos que tienen. El método directo y el método de punto final sin desproteinizar son los que tienen el mayor error sistemático, porque son los que miden
Ustedes saben que la reacción de café es específica, impide precisamente estos dos métodos, que son los de punto final, que llegan al final de la reacción, incorporan todas las inespecificidades, acá un menos 12% y acá un menos 6,5%. El que menos error tiene es el método enzimático, pero hoy por hoy es un método muy costoso para el laboratorio pequeño, y el que tiene mayor difusión es el método de café cinético, que tiene este valor intermedio de error sistemático. Fíjense acá, el 73% utilizan este método. Acá tienen ustedes el valor de referencia, y entonces, como ustedes ven, la mayoría de los resultados para todos estos métodos están por encima del error sistemático, del valor de referencia. Cuando hablamos de valor de referencia, hablamos de un valor que es trazable a los valores obtenidos por dilución isotópica y espectrometría de masa, que son métodos superiores que no se aplican a la rutina, obviamente, y muy pocos laboratorios en el mundo tienen esta metodología, que estamos hablando de alrededor de $675.000 de equipamiento, así que son laboratorios especializados. Bueno, pasamos una vez definido la meta, pasamos a este punto, y acá es donde entramos en el proceso de estandarización. El primer paso en cualquier protocolo de evaluación de la calidad, el primer paso es lograr una imprecisión adecuada. Es decir, el coeficiente de variación tiene que ser el adecuado, porque si tenemos imprecisión más allá de lo necesario, resulta imposible luego ajustar el error sistemático. El proceso, resumiendo la estandarización, es corregir la calibración en cada laboratorio. Pero lo que se pueden corregir los desvíos, digamos, moderados. Hay situaciones que van a surgir seguramente, porque han surgido en el Uruguay. Les cuento, en Uruguay son 130 laboratorios, muchos de ellos de mucha demanda, porque son laboratorios de las obras sociales, que tienen un gran flujo de trabajo, tienen equipamiento de primera, y sin embargo, aún con toda esa conectación y toda esa tecnología, hemos encontrado situaciones en las cuales no se podía estandarizar porque tenían problemas más serios que eso. La idea es utilizar 5 niveles de creatinina para cubrir el rango de interés, que acá estamos apuntando nosotros a detectar el enfermo renal oculto, ¿cierto? Estamos hablando de rangos de creatinina entre 0,8 y 1,5, 1,4. Entonces, el rango de creatinina de las muestras que preparamos generalmente van desde 0,6, 0,7 hasta 2, 2,5, como para cubrir toda el rango importante. El laboratorio tiene que analizar por triplicado las muestras para cada día, o sea, las 5 muestras para cada día por triplicado, en condiciones absolutas de rutina. Esto hay que hacer un esfuerzo, es decir, hay que tener una fotografía real de cómo está funcionando ese procedimiento para luego tomar acciones que le corrijan y no que sean ineficaces. A través de estos resultados nosotros vamos a calcular varios parámetros que yo les voy a mostrar, pero básicamente la recta de regresión, ¿no es cierto?, de los valores obtenidos por el método en cuestión y los valores de referencia, a partir del cual se calcula luego, en el caso que se pueda, un factor de corrección que acomoda la curva, y ese sería el factor que habría que aplicarle a los resultados de los pacientes. Y el último punto, que es el último paso de ese ciclo, es muy importante. ¿Por qué? Por lo siguiente. Se va a hacer un esfuerzo importante para corregir la calibración del procedimiento. Va a llevar trabajo, una serie de acciones, hay todo un aparato detrás de esto. Entonces, el aprovechamiento de esto significa no volver a hacerlo cada tanto. Entonces, es importante el mantenimiento de esa estandarización en cada laboratorio. Cada laboratorio tiene que incorporar un programa de control de calidad interno sistemático que permita demostrar que el procedimiento funciona de forma estable, y participar en la evaluación externa que les permite compararse con el
resto de los laboratorios. Acá tienen ustedes lo que va a quedar una grilla completa de resultados de los 5 niveles, los 3 días, 3 determinaciones por cada nivel. O sea que al final de la experiencia vamos a tener acá una serie de datos para cada nivel. Con esos datos se hace la curva de regresión, pero no solamente eso, sino que a partir de estos datos se pueden estudiar factores importantes en la resolución de problemas en el laboratorio. Por ejemplo, el coeficiente de variación intraensayo, o sea, el que tenemos durante la ejecución del procedimiento, y el coeficiente de variación entre ensayos, que tienen soluciones distintas. Cuando ustedes miden el coeficiente de variación con el control de calidad interno solo, no pueden desglosarlo, porque ese coeficiente de variación es la suma de los dos efectos. A través de este protocolo van a tener la posibilidad de evaluar el intraserie y el entre serie, que les va a permitir orientar la búsqueda de las soluciones, de los problemas. Estimar, muy bien, el error sistemático, ¿será? Sí. Entonces, se le va a calcular, con esta curva de regresión, se calculan los errores sistemáticos en cualquier punto de concentración del estudio. De allí surge al tener el error aleatorio y el error sistemático, se va a calcular el error total con esta fórmula, que es la recomendada, es el error sistemático más 1,65 por el coeficiente de variación analítico, y luego se calcula la ordenada al origen de la curva, la pendiente, y con esto se calcula el factor de calibración que aplicará el laboratorio. Pero tengan presente que ese factor se puede aplicar sobre el paciente cuando garantizamos que el procedimiento está estable y representa el momento que hicimos la estandarización. Nos ha pasado en Uruguay, y por eso la experiencia sirve tanto para las cosas positivas como las negativas. Nos pasó, ahora se está distribuyendo de nuevo 5 niveles, porque los laboratorios en el 2009, que es lo que hicimos en 2009, principio de 2010, hicieron la estandarización y a los 2 o 3 meses enviamos un suero para verificar, y resulta que la situación no se ve corregida. Bueno, un resumen dentro por parte del laboratorio de referencia de la Fundación de Química Argentina. Vamos a preparar los paneles y asignarles los valores. La logística de distribución, que es precisamente para mantener la integridad de ese material de control, lo más parecido a la muestra del paciente, requiere ser distribuido bajo hielo seco para evitar la modificación. Entonces, este es un punto importante por la logística, porque no tenemos medios de transporte especializados, y si los hay, son extremadamente caros. La disponibilidad de hielo seco, llegar al laboratorio con el material congelado de hielo seco para que el laboratorio lo ponga en un refrigerador común, como cualquier muestra de paciente, y luego procesarlos. Los laboratorios van a procesar en ese protocolo, que se les va a dar todas las instrucciones necesarias. Recuperaremos los resultados a través de una página web que ya está en su primer paso de diseño, para que ustedes puedan colocar los resultados en esta página web. Luego haremos el tratamiento estadístico y todos estos parámetros que están medidos ahí, y lo discutiremos como primer paso. Tenemos que pensar en un trabajo que no va a ser un solo paso y listo. Lleva tiempo, pero es importante tener una primera, es decir, ubicarse donde uno está parado. Y para esto hay que hacer esta experiencia como primer paso, analizar y luego tomar acciones de acuerdo al. El método que tenemos en el laboratorio de referencia, que obviamente no llegamos al presupuesto que mencionaba recién, pero hemos hecho una adaptación tomando como nivel de referencia superior los materiales producidos en el NIST, que es el SRL 1967. Este es un material de control que lo propuso el Programa de Educación de Enfermedad Electrónica, el NIST, que es un instituto tecnológico de Estados Unidos,
que son sueros de pacientes congelados que tienen dos niveles de concentración, uno bajo y uno alto. Y está pensado en la misma recomendación es que el laboratorio con esos materiales calibre su propio procedimiento. Sería muy bueno. El único problema es que ese material cuesta $1.500 en Estados Unidos. Entonces, no es la aplicación de esta recomendación. Lo que nosotros hicimos es comprar ese material, más un material certificado por la sociedad alemana que tiene también esta instrumentación. Y con esto hemos calibrado un método comercial, que es el método enzimático con sarcosina oxidasa de Roche. Es un método enzimático que es el más conocido. Con este material le asignamos a sueros de pacientes los valores de concentración. Luego, esto se lo pasamos al laboratorio, el laboratorio hace las determinaciones y a partir de allí se hace la evaluación de la calibración que ellos ocupan necesaria. Este es el material tal cual viene, muy costoso y además no tiene lotes permanentes, o sea, tiene una producción bastante limitada porque no solamente es un suero de paciente congelado, sino que además tiene estudios de conmutabilidad hechos con los principales sistemas analíticos internacionales. O sea que es un material muy valioso para nosotros. Estos son los materiales, los valores que tienen el nivel 1 y 2 del SRM 967, que tienen los valores, y los de la sociedad alemana, estos tres que nosotros usamos como validación de la calibración. Y acá ustedes tienen, nosotros participamos en un programa de evaluación externa de laboratorios de referencia internacionales, que somos los únicos que usamos un sistema de espectro fotométrico, que es este punto que está acá. Este punto y este otro punto que no se ve bien y estos otros dos son sistemas de dilución isotópica y espectrometría de masa. Este también es de dilución isotópica y espectrometría de masa, así que no solamente es cuestión de tecnología, sino que también es cuestión de ver cómo se maneja. Es lo mismo que tener, ¿no? El auto no hace el conductor, sino al revés. Bueno, les muestro rápidamente. Esta fue una prueba piloto que hicimos en 2008 en Uruguay, donde mostramos el error total en los niveles de 0,91, 1,47 y 3,16 de creatinina. Ustedes ven que en general cuando aumenta la concentración la exactitud mejora. El punto, precisamente lo que nosotros queremos es que mejore cuando medimos en estas concentraciones que son los límites. En el 2009 hicimos ya los 5 niveles, que va a decir, fíjense que el nivel más bajo era 0,47 hasta 2,50 y pico. Y mostramos la distribución del coeficiente de variación en función de la concentración, que es lo mismo, pasa lo mismo. Fíjense que el nivel del coeficiente de variación de todos los participantes va incluso hasta 22-23%, con valores más que aceptables. Esta línea roja que está acá es el límite de 2,5 que mostrábamos al principio cuando hablábamos de los requisitos de calidad. Acá fue el efecto de la corrección cuando hicimos la estandarización de los laboratorios. Ustedes pueden ver, acá no sé si alcanzan a apreciar los colores, pero la barra de abajo, que es más clarita, es la magnitud del error sistemático de la medida. Y la de más arriba, más oscura, es el error aleatorio. Este nivel amarillo es el 7% de error total, que era el nivel deseable, y la roja es el 10%, que era el nivel mínimo. Esto quiere decir que el error total, que es la suma, o sea, la altura de esta barra, debería estar por debajo de algunos de estos límites. Fíjense que va mejorando a medida que aumentan los valores. Ya por encima de esto son valores de creatinina que son muy altos, pero donde nosotros tenemos que afinar el lápiz es acá, ¿cierto? Donde tenemos por encima de... Luego de la estandarización y la corrección de los resultados, fíjense que se empieza a encontrar que el error total entra dentro del nivel mínimo, que es el 10%, a partir de este nivel de 0,8.
Este nivel no lo consideramos importante porque es muy bajo, simplemente lo pusimos para estabilizar la recta de regresión. Pero otra cosa que se ve es primero que disminuyó la altura del error sistemático. Fíjense que acá hemos acostado el factor a cada resultado y se ve que ha disminuido. Lo que vemos que no ha disminuido es la altura del error aleatorio. Y eso es la orientación molecular en el paciente, que es lo que se busca. Es decir lo mismo del mismo paciente. Así que esto se muestra como efectiva la estandarización, pero lo que no se puede demostrar es que se mantiene el tiempo. Entonces estas son las cuestiones que hay que manejar. Estamos en esta situación donde tenemos un laboratorio que tiene un error aleatorio y un error sistemático con respecto al valor verdadero, y hay que pasar a esta situación, que los resultados que nosotros emitimos estén dentro de los límites de aceptabilidad. ¿A través de qué? A través de crear la calidad. O sea que este paso, segundo paso, es el paso más importante y es en el que tendremos que enfocar el trabajo. Para terminar con este ciclo, luego para mantener esa estandarización, y esta vez no solamente para la creatinina, en realidad esto rige para toda la determinación. Muchas gracias. Continuaremos ahora con la presentación de la doctora Graciela Orsán-Lizaga y después queda abierto el panel para el intercambio de preguntas. Hola, buenas noches a todos y a todas. A mí me toca explicar cómo nos sumamos desde la red de laboratorios de la provincia a este proyecto de la Fundación Renal de estandarización de la creatinina que tocó, o sea que el Ministerio de Salud Pública adhirió junto con el Colegio de Bioquímicos del Chaco. Bueno, como ya vimos, este proyecto cuenta de 3 etapas, que la primera etapa es de evaluación y concientización, la segunda etapa es la etapa analítica propiamente dicho, y la tercera etapa es de mantenimiento del proyecto que se logró, que esperemos que se logre instituir. En este momento nos encontramos en la primera etapa, que es la etapa de concientización y evaluación. Nosotros dentro de la red de laboratorio lo que yo he conformado es un grupo técnico asesor que, del área de bioquímica clínica, con el que vamos a comenzar una capacitación programada dentro de la red de laboratorio que les voy a mostrar luego. Bueno, esta es la disposición de la organización de la red, de la distribución de la organización del Ministerio de Salud Pública, que se conforma de 8 regiones sanitarias actualmente, y en estas 8 regiones sanitarias los laboratorios estamos organizados en 3 niveles de complejidad. Tenemos niveles de complejidad 3, que tenemos 8 laboratorios, niveles de complejidad 2, que son 4 laboratorios, y niveles de complejidad 1, que son 42 laboratorios. Estos 42 laboratorios están en proyección de crecimiento y son los laboratorios que se conocen como de atención primaria de la salud. Están distribuidos en toda la superficie de la provincia. Bueno, en la evaluación que se hizo para ver cuáles son los laboratorios que se iban a incorporar al programa, los categorizamos por niveles de complejidad. Entonces, vemos que los laboratorios de nivel de complejidad 3 tienen un número elevado de determinaciones promedios mensuales. O sea que estos entrarían muy bien, y además que tienen todos los requisitos que pide el programa en cuanto a complejidad, digamos, de equipamientos, de instalaciones.
Entonces, estos 4 laboratorios entran dentro del programa. La siguiente, cuando vamos al nivel de complejidad 2, también vemos que los laboratorios tienen un alto número de determinaciones de promedio mensual de creatinina. El más bajo es el de 128 y todos ellos cuentan con los requisitos técnicos que nos pide la Fundación Bioquímica Argentina. O sea que estos 4 laboratorios también entran dentro del programa. La siguiente. Estos son los laboratorios de nivel de complejidad 1. Y aquí vemos, si le puedes dar un clic. Bueno, ahí vemos esa línea nos está dividiendo los laboratorios que tienen más de 30 determinaciones mensuales, que hace un promedio de una determinación diaria, que es lo que nos pide la Federación para incluirlos. Y esto me pareció a mí importante decir, bueno, esto es lo habitual de los laboratorios e incluir en esta etapa por lo menos todos estos laboratorios. De ahí es que hemos sumado la siguiente. De ahí es que podemos decir que del nivel 3 de los 4 laboratorios clínicos de análisis clínico, los 4 van a ser incorporados, o sea que el alcance será de un 100%. En el nivel de complejidad 2, de los 4 laboratorios que tenemos con nivel de complejidad 2, van a ser incorporados, o sea, con un alcance del 100%. Y el nivel de complejidad 1 se incorporarán 14 laboratorios con un 33% de alcance. Y el alcance total en la provincia es el 44% de los laboratorios. Y la proyección que estaba es cubrir el 100% de los laboratorios con el programa de estandarización de creatinina. Esto sería en una fase posterior. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que afecta al proyecto? Ya lo escuchamos al doctor Maciota explicar ampliamente, pero para nosotros es conocer en qué situación está cada laboratorio en cuanto a su error aleatorio y el error sistemático, y poder realizar las correcciones pertinentes en cada caso para ajustar. Aumentar la confiabilidad de los resultados de nuestra red de laboratorio, mejorar la labor clínica e integrarse al equipo diagnóstico, en el diagnóstico y en el seguimiento de los pacientes de renales crónicos. Esto es importante, en el nivel 2 y en el nivel 3 quizás estamos más habituados al equipo médico, pero en el nivel 1 creo que desde los laboratorios con un proyecto así podemos sumarnos, que es algo que hablábamos con las doctoras de la Fundación Renal, e impulsar que también el médico tenga el concepto que nosotros vamos a pasar a aportar a partir de esta estandarización, y que se haga una buena derivación del paciente en tiempo y oportunidad. Por eso también para el paciente es garantizar la equidad y la oportunidad del diagnóstico de las enfermedades renales crónicas en todo el territorio de la provincia. Creo que esto lo resaltó muy bien en su primera exposición la doctora Bianchi, y yo coincido plenamente. La atención primaria es lo que nos tiene que llevar a dar cobertura, no solo en la patología renal, en todas las patologías. El 90% de la población debe ser atendida en la atención primaria de salud. Y sin embargo, muchas veces apuntamos más a la alta complejidad y se pierde este primer panel de detección precoz. Muchas gracias. De bioquímicos, vamos a adherir al programa básicamente con una etapa inicial, tal como lo mencionó la doctora, y como lo fijan las pautas que fue diseñado, con una primera etapa de motivación y de concientización. Nosotros no tenemos datos actuales del
equipamiento de nuestros laboratorios. Así que vamos a recurrir a una encuesta para que cada laboratorio nos informe sus equipamientos, la cantidad de determinaciones de creatinina que hace, la existencia de controles, y va a tener la adhesión al programa base voluntaria. Nos hemos fijado etapas de tal manera de llegar a un 100% de la adhesión de los laboratorios privados al programa. Nos hemos fijado una primera etapa con una adhesión de un 40% en el primer año, para llegar al cabo de 5 años a un 100%. Hay que mencionar que los gastos que generen van a tener que ser solventados por cada laboratorio. Los gastos que genere este programa van a tener que ser solventados por cada laboratorio. Desde la institución se podrá facilitar financiando el costo que esto tenga. Y así lo vamos a hacer. Bueno, estamos convencidos, no tenemos ninguna duda que como bioquímicos tenemos que participar firmemente en este programa, sin dejar de ver lo que planteé un poco en la locución anterior. Nosotros representamos una fuerza laboral al servicio de un objetivo. Esa fuerza laboral, como cualquier otra fuerza laboral, cuando se consiguen esos objetivos, debe ser reconocida. Y en esto les toca a los entes financiadores. Y esto sirve para retroalimentar y para generar nuevas posibilidades de tener participación protagónica en próximos programas de prevención de la salud que puedan surgir, o en este mismo, al fin de alcanzar la meta del 100% de adhesión. Con ese espíritu, con ese concepto y con esa idea, vamos a llevar adelante desde nuestra institución el programa de estandarización que hoy nos ocupa. Estoy a disposición de quien quiera hacerme alguna pregunta. Permítame Sí. hacer un poquito eco a lo que me preguntan un poquito por la calle, ¿no? En principio, los laboratorios públicos, querría que el doctor Maciota nos explique un poquito más en la parte de confidencialidad de los datos y cómo ustedes se comunican con cada uno de los profesionales o directores de laboratorios. Y la segunda cosa que me gustaría que se explaye un poco más el doctor es cómo la participación los lleva también a ellos un poco a ser autores de este proyecto y de las publicaciones que uno pueda mostrar, cómo, más allá de la fuerza laboral, acá hay inteligencia, más allá de lo que cueste, más allá de esa historia. Estamos en una provincia con un gran recurso, como decía el doctor Ruiz, es feo hablar de recursos, y el premio Nobel de Economía dice que no hay que hablar de recursos humanos, pero sí somos personas que realmente queremos trabajar seriamente. Entonces la segunda parte es cómo van a ser partícipes cada uno de ellos, más allá de trabajar y mejorar en su error aleatorio, más allá en lo que va a significar a nosotros como médicos tener esa seguridad de poder hacer el seguimiento de la enfermedad renal crónica, si lo estamos haciendo bien o no como médicos. La otra cosa, el paciente, cómo se va a ver incluido dentro de la atención primaria. Todo eso es un poco el big picture, el gran cuadro de situación que uno quiere al final de la historia. Pero me gustaría que le lleve a cada uno la trascendencia que tiene y cómo los vamos a cuidar desde la institución. Bueno, el primer punto que tiene que ver con la confidencialidad, para nosotros es una norma de trabajo.
el programa de evaluación externa de la calidad, que tiene 22 años o 23 años de funcionamiento continuo, tiene eso como un pilar, porque entendemos que, primero que lo entendemos como un esfuerzo cooperativo de bioquímica,